Hola a todos, bienvenidos al video de esta semana del canal. En el episodio del día de hoy no vamos a estar trabajando con video reseñas, sino que les voy a estar mostrando el proceso de pintado y animación de la pieza que pueden ver acá en pantalla. Así que, como dicen los youtubers españoles, vamos allá. Ok, en el caso de esta imagen comencé con este pequeño sketch de esta chica montada en la caravana. Y ya que esta imagen era solo un calentamiento que realicé antes de ponerme a hacer mi rutina diaria de trabajo, la idea detrás de todo esto no fue muy pensada como tal. Tenía en mente fondos de anime y recordé un episodio de Malcolm in the Middle, no recuerdo si era Malcolm o era Pete y Pete, donde se quedaban como atascados en el tráfico. Entonces, con esa premisa, lo que hice fue dibujar a esta chica montada encima de esta caravana, mirando hacia adelante con unos binoculares a ver qué estaba generando ese atascamiento. En cuanto al proceso de pintado, realmente recurrí a mi proceso habitual que utilizo para las piezas que hago en modo Painterly, que es aplicar primero una base cálida si voy a trabajar una escena que sea de día con luz del sol. Luego de eso intento pintar la mayor cantidad de elementos separados, en este caso el cielo, las nubes, la grama, los árboles, la caravana y la chica. En el caso de las nubes, apliqué mi proceso habitual para pintar nubes, que pueden ver en uno de mis videos anteriores. Tengo dos videos donde demuestro cómo pinto nubes generalmente, pero para explicarlo acá, lo que hago es que selecciono una zona donde proviene la luz, en este caso a la izquierda, y a la derecha coloco las sombras. En las sombras trato de utilizar luz reflejada, y como estas nubes están planas, utilicé el cielo en vez de utilizar el piso. Muchas veces utilizo el piso, pero eso es para la parte inferior de las nubes. En este caso utilicé la parte de arriba. En este paso comencé a agregar indicios de iluminación, ya que mencioné hace rato que la luz provenía de la izquierda, entonces agregué un poco de iluminación de ese lado. Y ahora voy a comenzar a definir un poco mejor la textura de la grama. Acá recordé que anteriormente había visto una referencia con colores similares, entonces me dispuse a buscarla y creo que es un fondo de The Spirit Away, del viaje de Chihiro. Entonces traté de utilizar colores parecidos para seguir construyendo mucho mejor ese look de anime que ya tenía planeado desde un principio. Acá más trabajo definiendo la grama utilizando los pinceles que anteriormente les he compartido en mi Patreon. Acá comencé a definir un poco mejor los árboles, dándole trabajo a los bordes, a los edges, y luego recordé que tenía un pincel que es bueno para dibujar árboles, entonces apliqué ese pincel por encima y luego apliqué la perspectiva atmosférica, que básicamente es el efecto de distancias, y lo que hice fue aplicar el azul del cielo en las sombras. Acá comienzo a trabajar con algunas de las rocas. Quise trabajarlas similares a la de la referencia, así que el proceso es bastante sencillo. Primero realicé el dibujo de la roca y luego bloqueé el shape general, la forma general, con un color base, y fui agregando colores similares entre las sombras, la iluminación, alguna variación de color entre naranjas y amarillos. A mí en lo personal me gusta practicar bastante dibujando rocas. Cuando no sé qué pintar, generalmente suelo abrir cualquier archivo de Photoshop y me pongo a pintar piedras, rocas de mi imaginación, o las busco por internet y hago cualquier estudio con referencias. Acá estaba intentando agregar esta escalera porque quería agregar este pequeño camino parecido al de una ilustración que hice ya hace un buen tiempo, hace como unos 2 o 3 meses, donde estaba como un viajero y estaba una catarata y había una escalera para subir por allí. Pero luego no me terminó convenciendo mucho el look de la escalera. Quise darle como que un look más plano a la composición. Para agregar la escalera, la grama tendría que estar en forma inclinada y preferí mejor que todo quedara
de una forma horizontal, quedara una forma más plana, porque recordé esta referencia de un pequeño corto de anime que hay de un robot en una carretera con una chica. No recuerdo bien de qué va la historia, pero había visto en el póster algo similar, entonces decidí copiarme un poco de eso. Busqué la referencia y decidí quedarme con ese espacio más aplanado en vez de agregarle la inclinación para agregar la escalera. Acá comencé a borrar algunas partes de la ilustración, en el cielo, en la grama, varias partes de por encima, porque quería que se viera un poco de esa pintura base que apliqué al principio, ya que esto le da como que un look un tanto tradicional, como que aplicaste la pintura y dejaste algunas partes sin pintar. Eso le da un look bastante genial y a mí me gusta siempre realizar esto en mis piezas. Ya con referencia en mano, o en pantalla en este caso, comencé a dibujar mucho mejor el look de la caravana de remolque, porque lo mejor es usar referencias para saber cuál es el look de las cosas. Sin ella creo que no hubiera recordado cómo demonios luce una caravana en la vida real. Continuando con el tema del estancamiento en el tráfico, en esta parte decidí mejor agregar más trailers, más caravanas en el tráfico, ya que da ese look de que van para un parque nacional y están todos atascados en el tráfico. Se ve mucho mejor que los automóviles y le brinda más estabilidad a la pieza. Realmente no quería trabajar con tanto contraste de formas, de shapes entre los autos y las otras caravanas, y así practicaba este tipo de vehículos. Acá decidí recortar el framing de la composición, ya que con la toma amplia no me parecía que se apreciaba bastante bien a la chica. Entonces decidí recortar un poco la composición y corregir un poco el tamaño de la pieza, ya que estaba trabajando con baja resolución y no me había fijado. Acá antes de pintar el último vehículo tuve que reordenar un poco las capas, los layers, ya que tenía un pequeño desastre. No las había nombrado ninguna y creo que al final nunca las nombré, pero tenía un desastre y quería ordenar qué elementos iban adelante y qué elementos iban detrás, para así poder pintar de manera más cómoda el siguiente vehículo que me tocaba pintar. El proceso para este fue similar al de los otros dos: buscar la referencia y luego utilicé un pincel plano sin opacidad, y lo que hice fue armar la forma del vehículo, el shape, y de ahí en más ir pintando los detalles poco a poco, tratando de que la iluminación cuadrara con la paleta de colores que estaba utilizando y con la luz que tiene la escena en general. Y por último, pero no menos importante, pintar el personaje, pintar a la chica. La había dejado para el final porque suelo sentirme más cómodo cuando pinto primero el escenario y luego ya sé cómo voy a pintar el personaje. O sea, tengo en qué luz basarme. Acá agrego unos efectos de luz con una capa en overlay, con el truco que les enseñé en el video anterior. Y básicamente ya esto vendría siendo casi todo el proceso de esta pieza.
Lo último sería agregar estos pequeños detalles que son como un pequeño reflejo de luz en el vidrio de cada uno de los autos. Y mis típicas flores blancas que suelo utilizar para este tipo de piezas para terminarlas. En el caso de la animación, el proceso fue bastante sencillo. Lo primero que hice fue separar mi imagen en distintas capas. Como pueden ver, acá tenemos el fondo, tenemos los árboles y los carros. También tengo los carros separados en una capa distinta. Y por último, el primer plano. Entonces, luego de que ya tenemos la imagen separada en los planos que queremos animar, lo segundo que tenemos que hacer es activar el panel de animación. Ese panel lo podemos encontrar en Ventana, Windows, y le damos a Timeline. Al tener el timeline de animación nos va a aparecer acá si queremos crear una nueva línea de tiempo. Ya no me aparece porque ya lo había hecho. Entonces acá tenemos toda la animación. Ya que la animación ya está hecha, les voy a explicar el proceso que seguí con cada una de las partes, pero con unos objetos de ejemplo, ya que el proceso es similar para todas las piezas. Entonces vamos a simular que las rocas del primer plano, estas que están acá, son este cuadrado rojo que voy a agregar en este momento. Entonces, para que este cuadrado rojo se pueda mover como se mueven estas rocas, lo convertimos en un objeto inteligente. Le damos a clic derecho y le damos a convertir a objeto inteligente, Convert to Smart Object. Luego de que ya tenemos el objeto inteligente, nos va a aparecer acá en el timeline y podemos ver acá a la izquierda estas opciones y nos va a aparecer la opción transformación. Esta opción es la que nos va a ayudar a realizar la animación de este objeto. Entonces, para realizar la transformación, lo que tenemos que hacer es que, o lo que yo hice fue que me fui al último frame y decidí dónde va a estar mi imagen en ese frame, en este caso el cuadrado rojo. Entonces digamos que va a estar de este tamaño. Creamos un keyframe y luego nos vamos al primer frame y en ese frame pulsamos control T y procedemos a escalar. Luego le damos a enter y el keyframe se genera automáticamente. Ahora cuando se muevan a través de la animación pueden ver que ya nuestro cuadrado está animado. En el caso de las nubes, como pueden notar, hace un movimiento distinto. Esta vez hace un paneo hacia la izquierda. Realmente no es un paneo, sino que son las nubes que se están moviendo. Un paneo es cuando mueven la cámara. Entonces, en el caso de las nubes, no vamos a trabajar con un objeto inteligente, sino que vamos a utilizar una capa sencilla. Entonces vamos a crear esta esfera que va a hacer como que son nuestras nubes en este momento. Vamos a darle un pequeño color, ponerla que sea verde. Luego de que ya tenemos nuestra capa, nos vamos al último frame. Yo suelo trabajar con el último frame porque me gusta saber dónde va a terminar mi animación. Entonces me voy al último frame y coloco esa capa, esa nube, esa esfera, donde quiero que termine la animación, digamos que acá. Y generamos un keyframe en la opción posición. Ven que como es un objeto normal, nos abre la pestaña, en la pestaña que abrimos nos aparece posición y no transformación como nos aparece con los objetos inteligentes. Entonces en este caso creamos un keyframe con este tamaño y en esta posición y luego nos vamos al primer frame y simplemente movemos nuestra imagen a donde queremos que empiece. Ahora de nuevo, al mover la imagen, al mover la animación en el timeline, nos hace ese movimiento. Y básicamente ese fue el proceso que realicé para toda la pieza. Lo último que agregué es este pequeño efecto que son unas partículas que ya tenía guardadas de stock footage que compré hace tiempo y realizan este movimiento. Yo cambié el modo de fusión a lighting para que solo se vean las partes brillantes y eso da este pequeño efecto de como que hay unas libélulas, como hay partículas de polvo en el aire. Pero eso fue como que un efecto de postprocesamiento para el final. Realmente no es totalmente necesario para una pequeña animación como esta. Ahora que terminamos el video de esta semana, quiero invitarlos a que se unan a mi Patreon, ya que con su apoyo puedo seguir generando más contenido de este tipo gratuito para el canal.
También quiero invitarlos a un server de Discord que he creado donde hay varias secciones, pueden charlar con diversos artistas, pueden dejar sus piezas para que le den crítica a otros artistas y pueden hacer submit para que yo les realice una crítica acá en los videos. El link lo voy a estar dejando en la descripción y por último no olviden suscribirse a este canal de YouTube, dejar su comentario, dejar sus likes, compartírselo a sus amigos que creen puedan estar interesados en este tipo de videos y bueno, nos vemos en la siguiente sesión.